Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a tener un paréntesis en nuestro estudio de Hechos y la semana que viene seguimos ya con la siguiente parte. Pero hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a ver un texto importante para nosotros en el día de hoy. Porque tantas veces se oye a gente que dice que está enfadada con Dios. Igual es porque Dios no ha contestado o parece que no ha contestado una oración. O igual no ha hecho lo que esa persona cree que Dios debía haber hecho. Pero hoy en día hay mucha gente enfadada con Dios. O dolida porque Dios no ha obrado según la idea de ellos. Y ahí nosotros tenemos que volver a una pregunta importante de Jesús. Entonces la pregunta de ¿quién decís que soy yo? Entonces eso vamos a leer, pero vamos a leerlo desde Marcos, sale en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces ya empieza, esto es Marcos 8, 27. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Es importante ver que esto es una zona de gentiles. También es una zona conocida por su templo de pan, ya un ídolo de la naturaleza. Entonces allí se hacían sacrificios horribles para intentar agradar a este pan, a tal pan. Entonces lo que quiero resaltar como algo importante en el contexto es que primero fue un lugar gentil, donde vamos a ver una proclamación muy importante sobre Jesús. No en Jerusalén, no en el centro del judaísmo, pero en esta zona de los gentiles. Y después también en una zona oscura, conocida por este templo, este lugar donde se hacía sacrificios, y en un lugar también que se llamaba ya la entrada del infierno, o la entrada de Hades. Y bueno, entonces vamos a seguir. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces ya, ellos contestan hablando de lo que dice la gente, de lo que dice la sociedad, de lo que dice la multitud, de lo que dicen los otros fuera de ellos. Pero es importante recordar que lo que dicen ellos, lo que creen otras personas, lo que piensan mis padres, mi familia, mis amigos, mi iglesia, eso no nos cambia. Y Jesús ahora va directamente al grano. Y dice en el 29, entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces, si tú no oigas nada más de lo que digo hoy, yo espero que esa pregunta te quede en la mente. Porque es la pregunta que cambia nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? Si digo que fue un profeta, realmente no es suficiente. Si digo que era buen maestro, tampoco. Él es Dios con nosotros. Él es el Salvador. Él es el Cristo, el Mesías, el que iba a venir, el prometido. Entonces ya cambia nuestras vidas al ver quién es. Y por eso pregunta.
Pero no es simplemente tener una respuesta, pero es entender esa respuesta también. Y dice, después, respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. En Mateo dice que Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesús dice en el 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Entonces y vemos en Mateo también que Jesús dice, mira, Dios mi Padre, Dios el Padre te ha revelado esta verdad, porque tú no has aprendido esto del hombre, sino Dios el Padre te ha revelado esta verdad. Y habla de la importancia de esa creencia, de reconocer que Jesús es el Cristo. Entonces, al pensar en ese momento, al tener a Jesús delante, al ver los milagros y el poder que ha mostrado, al oír las murmuraciones de la gente, buscando reino, buscando ya autoridad y victoria, buscando un poder que podía echar a los romanos. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Y sabemos, leyendo la palabra más, entonces sabemos que los discípulos buscaban al Mesías que iba a echar a los romanos y a establecer un reino en ese momento, en ese lugar, para poner las cosas bien en el mundo y cumplir con sus sueños de ya volver a establecer la perfección en el mundo. Y claro, cuando eso no pasó en la historia, entonces, ¿qué hacen? En vez de clamar, Hosana, Hosana en las alturas, claman, crucifícale. Quita a este del medio. Porque no ha hecho, no hace, no promete lo que nosotros buscamos, lo que hemos estado deseando durante tanto tiempo. O sea, llegan a ser personas enfadadas con Dios. Y aquí entonces Pedro dice esa proclamación tan importante y que era la verdad sobre Jesús, que es el Cristo, que es el prometido. Pero Jesús dice, mira, pero no os vayáis por ahí diciéndolo. ¿Te choca eso? Ahora vamos a ver el porqué detrás. Porque claro, tenemos que ya ver lo que ellos tenían en su mente, lo que iban a ir diciendo al decir que, mira, Jesús es el Cristo. Lo que iban a decir, iban a hablar del poder y de lo que Jesús iba a hacer, pero aún no entendían que no venía simplemente para establecer un reino en el mundo. Vino para hacer algo muchísimo más grande y más importante. Entonces ya en el versículo 31 vemos el cambio, porque hasta ahora, antes de esta conversación, ha estado mostrando el poder del Mesías, haciendo milagros y mostrando la autoridad y poder para mostrar que era el Mesías. A partir de este momento ya habla más sobre cómo iba a cumplir ya el plan. Que no se trataba de solo hablar de victorias, también iba a sufrir. Pero claro, eso no podía entrar en la imagen que tenía la gente. Pero dice en el 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer
mucho. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y ser muerto. Y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces ya empieza nuevamente a enseñar ya en una forma muy, muy, muy clara de lo que le iba a pasar. Y claro, para los discípulos es que esto no podía ser. No estaba de acuerdo con lo que ellos habían imaginado. Ellos ya estaban preparando las fiestas de celebrar que el Mesías ya había vencido a los romanos, ya lo veían tan claro. Y Jesús dice también tan claro, tan claramente, que era necesario padecer y padecer mucho. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. O sea, los líderes de su pueblo iban a hacer esto. Y después iba a morir. Y yo creo que al llegar allí ya Pedro y los demás ya no escuchan lo demás. Porque no termina la historia allí. Porque después, él explicaba también, iba a resucitar después de 3 días. Entonces Pedro, esto es el versículo 32, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, ya dice esto, bueno, lo voy a leer también en Mateo, lo que dice Pedro. Entonces, Pedro dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Puedes imaginar hablar con Jesús así? Pero es importante entender lo que Pedro sentía. Es que esto no entra en la posibilidad. Es que Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, como acabo de decir. Eso quiere decir que tú traes la victoria. Y después, entonces ya, dicen en el 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces ya está diciendo, mira, no es según tu entendimiento, no es según tu modelo, no es según el concepto de la multitud, es según el camino verdadero, la necesidad verdadera y la meta real. Porque no era solo de un momento de un reino terrenal, temporal, muchísimo más. Y después Jesús entonces ya gira, dice en el 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces Jesús pone la énfasis en que, mira, no se trata de lo terrenal. Tendrá un impacto aquí, pero se trata de algo mucho mayor. Entonces, si tú ganes todo lo que se ve aquí y pierdes lo eterno, entonces, ¿qué tienes? No tienes nada. Y si todo el mundo te adore, pero no me conoces, ¿qué tienes? Entonces, ya Jesús pone la énfasis en que el Mesías, el Cristo, tiene que pasar por ciertas cosas. Tiene que sufrir. Tiene que ser abandonado por los líderes, su pueblo. Tiene que morir. Pero resucitará también. Pero como he dicho antes y sabemos la historia, en ese entonces más adelante cuando la gente ve que Jesús no va a hacer lo que ellos tienen en la mente, que Jesús no está obrando como ellos piensan que debe obrar, se van. Están enfadados con Dios y se van para buscar a otro. Quizás que este Barrabás, que él puede. Pero hacen exactamente que que Pedro, aquí. Pedro se enfadó. Tenía que corregir, entre comillas, a Jesús. Y hoy en día, nosotros tantas veces hacemos igual. Vemos que ya la voluntad de Dios y el plan de Dios no sigue nuestro plan. Y en vez de cambiar nuestro plan para decir, mira, Dios, quiero seguir tu camino, nos enfadamos con Dios porque no hace lo que yo quiero que haga. Pero ahí tenemos que volver a esa pregunta. ¿Quién digo que es Jesús? Porque si digo que es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, es Dios con nosotros, entonces tengo que dejarle a Él ser Dios, porque yo no soy Dios. Entonces ahí es donde tengo que venir en pos de Él, negarme a mí mismo y tomar mi cruz y seguirle. Entonces la cruz era el símbolo de vergüenza, de sufrimiento. Tengo que estar dispuesto a seguir en los pasos de Jesús porque quiero llegar a donde está Él. Igual es caminar por algunos tramos del camino sin una multitud ya intentando motivarme. Igual es pasar por tramos de la vida con críticas o tramos que no entiendo. Pero la cosa que sí entiendo y sé es que mi Dios es fiel, siempre fiel. Mi Dios es bueno, siempre es bueno. Mi Dios es presente,
siempre, nunca me deja, aunque hay momentos que mis emociones me cuentan otra cosa. Y mi Dios ya ha ganado. Aún hay batallas porque el enemigo quiere distraer a la gente de la verdad que Jesús ganó la victoria. Pero eso aún así no cambia la realidad, que Jesús tiene la victoria. Entonces hoy me gustaría animarte, parar y pensar en cuál es tu actitud sobre Jesús. Hoy te sientes frustrado o frustrada o enojado o enojada con Dios porque no ha obrado como tú piensas que debe haber obrado. Porque a veces nosotros pasamos cosas muy fuertes o cosas de mucho dolor o mucho sufrimiento. Pero te quiero animar a recordar que Jesús entiende. Era necesario para el Mesías padecer. Y no solo padecer mucho. Y aunque nuestro sufrimiento, aunque nuestro dolor nos duele mucho, lo que Él experimentaba era más. Entonces entiende. Y Él sigue diciendo, mira, es verdad que yo soy el Cristo, yo soy Dios con vosotros, soy el Salvador, soy el Todopoderoso. Pero mis caminos son más altos que los tuyos. Mis pensamientos también. Confía en mí. Y por eso en Proverbios dice, esto es Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, es confiar en Él en todo. No apoyarte en lo que tú entiendes, sino en lo que Él es. Aunque ves cosas que no entiendes, siempre puedes volver a la verdad de Él. Por eso, Él es el camino. Nos enseña dónde ir. Él es la vida. Nos ofrece la vida eterna. Y Él es la verdad. Aunque hay momentos que no entendemos, que no sabemos, podemos volver a Él porque es la verdad. Entonces dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces Él hará nuestros caminos rectos. Entonces Él nos guiará. Eso no quiere decir que no habrá momentos difíciles. Pero incluso en esos momentos de sufrir, de experimentar dolor, de tener miedo, de tener dudas, sabemos que la verdad va caminando con nosotros, guiándonos hasta el final. Entonces hoy me gustaría animarte también pensar en esa pregunta. Imaginar que Jesús ahora se pone delante de ti y te pregunta, ¿quién dices que soy yo? ¿Cómo contestas esa pregunta? Y después, como Él ve lo que tenemos en la mente, nos diría, sí, pero mira, no cuentes eso a nadie porque no entiendes. Tú buscas un rey terrenal,
un político que responde solo a las cosas aquí. Y yo tengo un plan mucho mayor. Entonces te animo a parar delante de Dios y traer el corazón y ya buscar la respuesta correcta a esa pregunta y dejar el dolor, dejar el enfado, dejar la frustración, confesar donde tú has estado peleando con Dios porque no ha contestado como tú querías y volver a reconocer que es el Dios del universo, el Dios que sigue haciendo la obra que ha empezado en ti y en mí. Es el Dios que está ahí llevándote hasta el final. Es el Dios fiel, incluso cuando no vemos a dónde vamos. Es la luz cuando solo vemos oscuridad. Es la verdad cuando no entendemos. Es el buen pastor que llama a nuestros nombres cuando no vemos a dónde ir. Jesús hace tanto para nosotros, pero es importante que nosotros paremos para recordar y para ver quién es Jesús y realmente qué está haciendo, que muchas veces no vemos, pero hace mucho más que imaginamos. Bendiciones. Y la semana que viene seguiremos en Hechos y ya seguimos caminando, aprendiendo de Dios e intentando aplicarlo a nuestras vidas. Bendiciones y nos veremos muy pronto.